Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Facultad de Ciencias Económicas, video tutorial, asignatura Epistemología de la Economía. Un afectuoso saludo a todos los estudiantes que han tomado esta asignatura en este semestre. Este video es un video introductorio respecto a lo que representa la asignatura Epistemología de la Economía. Empezamos por considerar el primer concepto de la asignatura, que es justamente epistemología. Y vemos que la epistemología tiene que ver no solamente con la economía, sino con muchas de las áreas de la ciencia. Por ejemplo, tenemos epistemología del derecho, epistemología de la investigación, epistemología de la administración, epistemología del trabajo social incluso, y así un sinnúmero de ciencias que tienen la estructura de su contenido, el estudio del conocimiento a través de esta parte epistemológica. Y cuando hablamos de manera específica de la epistemología de la economía, estamos hablando entonces de la metodología de la economía que durante muchas décadas y siglos se han venido implementando con el único propósito de generar nuevos conocimientos. Entonces, esta parte metodológica de la epistemología de la economía, pues ha ayudado a muchos científicos, a muchos hombres, a generar conocimientos que hoy en día sirven para el entendimiento de cómo funcionan realmente las ciencias económicas o la economía dentro del marco de la realidad. Entonces, a partir de aquí, observamos que la epistemología de la economía entonces tiene que ver con el conocimiento de las ciencias económicas. Y para que haya conocimiento de las ciencias económicas, pues indudablemente tienen que haber personas dedicadas al estudio de la economía. Y nosotros sabemos perfectamente que a lo largo de la historia, pues las escuelas del pensamiento económico. Y estas escuelas del pensamiento económico han tenido la existencia de los llamados científicos. Los científicos, que son personas dedicadas de manera exclusiva a la investigación de los hechos reales, de los hechos socioeconómicos que se suceden en la realidad. Y a partir de allí, pues, teniendo el conocimiento, viendo lo que es el conocimiento, existiendo científico, pues indudablemente que esto da como producto que surja la ciencia. Y la ciencia, con todas sus características, la ciencia tiene que ser racional, la ciencia tiene que ser sistemática, la ciencia tiene que ser exacta en muchas ocasiones, tiene que ser verificable, tiene que ser falible, analítica, exploratoria, explicativa, y una serie de características que nosotros podemos darle a esto que llamamos ciencia. Pero para que haya ciencia, indudablemente tiene que haber los métodos del conocimiento. Y los métodos del conocimiento tienen que estar ligados a todo lo que es la parte metodológica de la epistemología, es decir, de la búsqueda del conocimiento. Y cuando hablamos de métodos del conocimiento, pues tendremos que plantear también la existencia de la metodología. Y dentro de la metodología tenemos todo lo que son los métodos, las técnicas, las herramientas, los instrumentos y todos los recursos que son necesarios para ir al otro proceso, que es llegar al conocimiento. Entonces, en definitiva, ¿cuál es el fin último de la ciencia, de la búsqueda del conocimiento? En otras palabras, es llegar a determinar o a construir las llamadas teorías. Las teorías que tienen todo un cuerpo conceptual, todo un cuerpo de leyes científicas, toda una estructura sistemática que da la pauta para generar nuevos conocimientos. Entonces, a partir de esta secuencia de que existe un conocimiento, de que existe científico, de que generan la ciencia, que para generar ciencia se necesitan métodos del conocimiento, se necesitan técnicas, herramientas, y por último, saber que a través de todo esto se pueden generar teorías. Para eso es necesario que exista entonces el proceso de investigación. Y el proceso de investigación
tiene que ver con el hecho de que estos científicos que estábamos mencionando se hagan preguntas, es decir, ¿por qué sucede tal cosa? ¿Por qué sucede la pobreza? ¿Por qué existe mala distribución de la renta? ¿Por qué la producción se hace a gran escala? ¿Por qué los precios suben o bajan? ¿Por qué la gente consume? ¿Por qué los sistemas financieros elevan o disminuyen las tasas de interés? ¿Por qué el gobierno tiene que recaudar impuestos? Entonces, una serie de interrogantes que el científico se hace con la finalidad de identificar los factores que son importantes y que tienen que ver con el desarrollo o surgimiento de estos fenómenos. Y a partir de esto, entonces, de hacerse interrogantes, surgen la llamada formulación de las hipótesis, que no es nada más que aquellas aproximaciones o aquella conjetura que el científico se hace, pero que tiene que comprobar si realmente es así como se piensa. Por ejemplo, una hipótesis. El consumo de un hogar está en función del ingreso que tienen sus miembros. Ese pudiera ser tranquilamente una hipótesis. Pero para poder comprobar que eso es real, se tiene que entonces hacer el proceso y recopilar información fidedigna, recopilar información pertinente que permita probar que lo que se está diciendo es real, es decir, que el consumo realmente depende del ingreso de las personas. Entonces, el siguiente paso dentro del proceso de investigación es justamente la comprobación científica de la hipótesis que se ha planteado dentro del proceso de investigación. Y a partir de allí, pues el científico o la persona dedicada o el economista que se dedique a la investigación tiene que trabajar con esa hipótesis para a partir de allí reconsiderar la teoría. Una vez que reconsidera la teoría, empieza a hacerse nuevas preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles son los factores explicativos del consumo? Que no solamente puede ser el ingreso, puede ser haber otros factores que llevan a que la gente consuma más o consuma menos. Entonces, a partir de allí empiezan a hacerse nuevas preguntas y vuelve a comenzar el proceso de investigación. Entonces, jóvenes, la epistemología de la economía tiene que ver con toda esta síntesis que hemos mencionado y básicamente con la parte metodológica de la investigación, la parte metodológica de la economía, que no es nada más y nada menos que todo lo que contiene un proceso de investigación. Muchas gracias.